Ignacio de Antioquía. Ignacio conoció al apóstol Juan en su juventud y de él aprendió la verdad cristiana. Durante 40 años actuó como pastor de la floreciente iglesia de Antioquía, en la cual era estimado por sus virtudes y preciosos dones espirituales. En la tercera persecución general que tuvo lugar bajo Trajano, fue prendido en Antioquía y en el año 110 conducido a Roma para sufrir el martirio en el anfiteatro. Refirámonos a la historia de su martirio citando las palabras de Crisóstomo, tomadas de una homilía que pronunció en Antioquía en conmemoración de Ignacio. Dice así: una guerra cruel se había encendido contra las iglesias, y como si la tierra estuviese dominada por una atroz tiranía, los fieles eran tomados en las plazas públicas, sin que tuvieran otro crimen que reprocharles que el de haber abandonado el error para entrar en las verdades de la piedad, de haber renunciado a las supersticiones de los demonios, de reconocer al Dios verdadero y adorar a su Hijo unigénito. La religión que profesaban esos ardientes partidarios les hacía merecedores de coronas, aplausos y honores, y sin embargo, era por causa de la religión que los castigaban, que les hacían sufrir 1000 formas de suplicio a los que habían abrazado la fe y mayormente a los que dirigían las iglesias, porque el demonio, lleno de astucia y malicia, creía que venciendo a los pastores les sería fácil dominar al rebaño. Pero el que confunde los designios de los malvados, que no son los hombres los que gobiernan las iglesias, sino que es el mismo que dirige a los creyentes de todo país, y permitió que los pastores fuesen entregados al suplicio para que viese que su muerte, lejos de detener los progresos del evangelio, no hacían sino extender su reino y mostrarle que la doctrina cristiana no procede de los hombres, sino su fuente está en los cielos, que es Dios quien gobierna todas las iglesias del mundo y que es imposible triunfar cuando se hace la guerra al Altísimo. Al ser condenado, Ignacio se resolvió que fuese llevado a Roma para morir en el circo. Fue conducido por 10 soldados, a los que él llamaba 10 leopardos, a causa del deleite que tenían en hacerle sufrir toda clase de crueldades. Las iglesias que habían entre Antioquía y Roma salían al encuentro del peregrino mártir y se agrupaban en torno suyo para verlo, saludarlo y animarle. En Esmirna tuvo el gozo de encontrarse con Policarpo. Sobre el trayecto de Antioquía a Roma, dice Crisóstomo: otra astucia de Satanás consistía en no hacer morir a los pastores en las iglesias donde actuaban, sino que los transportaba a un país lejano. Creía debilitarlos, privándolos de las cosas necesarias y cansándolos en la larga ruta. Fue así como hizo con el bienaventurado Ignacio. Lo obligó a pasar de Antioquía a Roma, haciéndole ver una distancia enorme y esperando abatir su constancia por las dificultades de un viaje largo y penoso. Pero él ignoraba que, teniendo a Jesús por compañero de ese viaje, se haría más robusto, daría más pruebas de la fuerza de su alma y confirmaría las iglesias en la fe. Las ciudades acudían de todas partes al camino para animar a este valiente atleta. Era un sol que se levantaba en el oriente y corría al occidente, derramando más luz que el astro que nos alumbra. Este astro lanza desde arriba rayos sensibles y materias. Ignacio brillaba aquí abajo, instruyendo las almas, alumbrándolas con una luz espiritual. El sol avanza hacia las regiones del poniente, luego se oculta y deja al mundo en las tinieblas. Era avanzando hacia las mismas regiones que Ignacio se levantaba, y que, derramando mayor claridad hacia mayor bien a los que estaban en la ruta, cuando entró en Roma enseñó a esta ciudad idólatra una filosofía cristiana, y Dios quiso que allí terminase sus días, para que su muerte fuese una lección a todos los romanos. Sobre su muerte, en el inmenso coliseo de la gran capital del imperio, dice: no fue condenado a morir fuera de la ciudad, ni en la prisión, ni en un lugar apartado, pero sufrió el martirio en la solemnidad de los juegos, en presencia de toda la ciudad congregada para ese espectáculo, siendo dado como presa a las bestias feroces que lanzaron contra él. Murió de esta manera, para que, levantando un trofeo contra el demonio, en presencia de todos los espectadores, tuviesen envidia de tales combates, y se mostrasen llenos de admiración ante el coraje que
le hacía morir sin pena y hasta con satisfacción. Veía con alegría a las bestias feroces, no como quien tenía miedo que iba a morir, sino como quien estaba llamado a una vida mejor y más espiritual. Fue también una obra muy importante la que hizo Ignacio al escribir cartas a las iglesias durante su viaje. Es en estas que se hallan los datos principales sobre su martirio. Es lamentable que los sostenedores del papado hayan fraguado epístolas que atribuyen a Ignacio y aún adulterado las auténticas. Uno de los problemas más controvertidos sobre la literatura cristiana del segundo siglo es el relacionado con la autenticidad de las cartas que se atribuyen a Ignacio. La crítica actualmente rechaza como apócrifas 5 de estas y admite 7 como genuinas.